Y proseguimos con con nuestro webinar, la neurociencia de las acciones. La neurociencia aplicada en el aprendizaje y la memoria. Vamos a discutir cómo el cerebro aprende y recuerda información para tomar las decisiones. E incluso el cerebro está aprendiendo desde que estamos en la concepción. Los sonidos, por eso se dice que muchos de los sonidos la música, el ambiente, el estrés, la energía que hay alrededor, influye en el bebé que está por nacer. ¿Por qué? Porque eso está influyendo en la memoria del cerebro. Es decir, cuánto estamos expuestos, es decir, todo el día, 24 horas, todo el día, siempre el cerebro está aprendiendo, está borrando, está compilando, está procesando, y todo es dirigido hacia la toma de decisiones, las acciones. Hay muchas teorías sobre cómo se adquiere y se retiene la información, ¿sí? Lo que nosotros podemos ver es los ejemplos de cómo el aprendizaje y la memoria se aplican en la vida diaria, como por ejemplo aprender un nuevo idioma o la memoria de largo plazo. Yo veo a mi madre, por ejemplo, que ya tiene 81 años, pero se recuerda de cosas de niña. Puede describir cómo era la finca de los abuelos de ella. Puede describir sucesos, eventos. Entonces, como ella ha tenido la costumbre de la narración oral, la tradición oral de contar historias, ese es un método buenísimo, porque cada vez que cuenta algo, ella dice, y me estoy acordando de otra cosa, y cuenta y cuenta y cuenta. Entonces, siempre vamos a estar aprendiendo en un cerebro sano, obvio, porque el aprendizaje se ha afectado por los vicios de las drogas químicas, por ejemplo. Los neurotransmisores se afectan, como que se apagaran con drogas depresoras, como por ejemplo la marihuana, y drogas excitadoras como la coca o las pastillas, las anfetaminas. Esas cosas reducen el poder de los neurotransmisores hacia abajo o hacia arriba, pero quitan la normalidad. Por ejemplo, dicen que con los hongos el cerebro tiene más capacidad. Claro, incentivan el suministro de varios neurotransmisores, y eso incrementa los sentidos. Pero ¿qué hace realmente? Los droga, ¿sí? Pero cuando ya se pasa el efecto del hongo, por ejemplo, ¿sí? Lo que tiene es ácido lisérgico, el cerebro queda como por debajo de lo normal y queda deprimido. Por eso, después del uso de drogas que son excitadoras como coca, éxtasis, hongos, el cerebro se deprime y eso genera depresión post efecto. Entonces, ¿y por qué hablo de las drogas? Porque hoy en día todo el mundo está casi que usando las drogas de una u otra manera, desde de la juventud, los ejecutivos, todo el mundo. Entonces todo el mundo dice, que hay mucho estrés. Bueno, vamos a ver si el estrés es provocado por el trabajo o por otras cosas. Y eso influye en el aprendizaje o en el borrado. Esas drogas pueden causar que se borre información, se adquiera otra, pero que se evapora rápido. Entonces, hay procesos muy fundamentales que permiten al cerebro adquirir y retener información. Yo creo que estamos a las puertas de varios problemas a nivel
cerebral. Por ejemplo, tengo la experiencia de una conocida muy cercana que el hijo tuvo una sobredosis en Bogotá de éxtasis en una fiesta, 21 años, y el muchacho ya quedó jodido, medicado con litio. Entonces, si no es porque la familia tiene plata, pues el muchacho queda jodido. Y hoy en día la mayoría de muchachos están jodidos con el consumo de las drogas. Entonces, hay muchos mecanismos neuronales que no se podrían explicar aquí en este corto audio video, ¿sí? Pero la plasticidad, la formación de nuevas células, la formación de nuevos circuitos, la capacidad del cerebro para modificar la fuerza de las conexiones, es decir, entre más fuerza tengan las conexiones neuronales, más retención de información tiene, ¿sí? La formación de nuevas células también y el mantenimiento en alto de los circuitos neuronales son influidos por la salud del individuo. Es decir, que si el individuo se alimenta mal o degrada el organismo, con mala nutrición, consumo de drogas, mucho estrés, mucho cansancio físico por demasiado trabajo, demasiado desgaste de la atención, entonces el cerebro se va a afectar en su rendimiento. Hay muchas teorías sobre cómo se adquiere y se retiene la información, como decía ahora, pero nosotros estamos expuestos desde pequeños al aprendizaje por repetición, si queremos, y todavía la repetición es un método válido para adquirir, para aprender y para retener información, ¿sí? Entonces, existe otro concepto del tema de la memoria a corto y largo plazo, que se refiere a la idea de que el cerebro utiliza diferentes sistemas de almacenamiento y recuperación de información. ¿Cómo retenemos información? ¿Cómo actúa la memoria? La memoria puede actuar por métodos de referencia, por ejemplo, son los métodos que se están investigando en las memorias USB, que ya en la memoria USB ya no se usa un disco magnético, un disco imantado, sino un circuito electrónico para almacenar información. Entonces, ¿qué tiene ese circuito para que almacene información? Fuerza eléctrica. Y es lo que se está investigando a nivel cerebral, cómo adquirimos esa fuerza eléctrica para que el cerebro almacene más información y mejor información, ¿sí? Y que el cerebro pueda desechar información, pero rápido. El aprendizaje y la memoria tienen aplicación en la vida diaria, como repetíamos, nuevo idioma, nuevos métodos de entrenamiento deportivo, cómo memorizamos las tareas en el trabajo, ¿sí? Cómo memorizamos nuestro comportamiento según los entornos en que nos movamos, cómo recordamos cómo actuar para los métodos de comer, cómo recordamos cómo comer. Por ejemplo, si vamos a un restaurante, cómo usar los tenedores, cómo usar la cuchara, entonces, o saber si el cerebro memoriza cosas automáticas. Por ejemplo, cuando tiene sed, el cerebro manda unas órdenes de sed, y el cerebro busca los lugares donde haya agua. Es decir, en la casa la tenemos fácil, ¿sí? Porque sabemos que está en la nevera o está en la llave, o está en las botellitas que tenemos en la llave. Pero en un entorno como de bosque o en la selva, estamos adecuados para sobrevivir en los ambientes. Resulta que hemos perdido capacidad de supervivencia, ¿sí? ¿Por qué? Porque la mayoría de cosas están allá y el cerebro ya no tiene que recordar dónde buscar agua, ¿sí? Lo que tienen los elefantes, lo que pasa en los documentales, por ejemplo, ellos van en busca de agua, en busca de fuente, y saben la ruta,
se atraviesan, incluso si han construido un pueblo en la ruta que ellos recuerdan, atraviesan el pueblo. Entonces, es muy interesante el tema de la neurociencia en el aprendizaje y almacenamiento de la información. Y porque de todas maneras, como bien guardemos, bien la utilizamos. Si no la guardamos bien, pues no memorizamos bien. Hace poco estaba conversando con una persona joven que me dio la dirección de donde vivía. Yo le dije, vive cerca de donde yo vivo. Y me dijo, ¿y dónde vives tú? Y le di la dirección, calle tal, tal, tal. Me dijo, no, me tendrías que dar la ubicación en Google Maps. Es decir, que realmente ellos no han memorizado ese tipo de métodos. Es decir, que los sueltan en una calle, así sea de la misma ciudad o del mismo barrio, sin dispositivos electrónicos, sin internet, y se pierden. Entonces, ¿qué hemos estado haciendo? O el mismo sistema nos ha ido, de alguna manera intencional, nos ha ido quitando habilidades de aprendizaje, habilidades de desempeño, características del cerebro. Entonces, el aprendizaje también influye mucho en los procesos de creatividad. ¿Sí? El tema es apasionante, a mí me apasiona. Espero que esta información les sea de mucha utilidad, les genere inquietud sobre cómo aprendemos, sobre por qué los niños que no tienen una infancia correcta pueden ser malos estudiantes. Y ser malos estudiantes no porque sean malos estudiantes, sino porque no tuvieron los procesos de aprendizaje ideal en la primera infancia, que va de 0 a 7 años. Esa infancia es primordial, donde tú debes, como padre o como familiar de ese niño, bombardearlos de buena información, ¿sí? Compartirles instrumentos musicales, introducirlos a los idiomas o a los deportes, ¿sí? Porque una persona que nunca haya practicado deporte a los 17 años ya no está apto para hacer deporte, ni para ser un deportista de élite. Todos los deportistas, futbolistas que uno ve hoy en día, toda esa gente tiene una historia que habla de que desde pequeñito están pateando un balón. O los músicos dicen que Mozart y toda esa gente a los 4 años ya tocaban piano. Es decir, uno a los 4 años todavía está cagado en los pañales. Entonces, ¿cómo influimos para crear un buen ser humano? Ese es un tema apasionante, la responsabilidad de los padres para crear un buen ser humano capacitado para ser parte integral de todo este engranaje social. Espero que les haya gustado, espero que compartan, y si quieren comenten con sus inquietudes, qué temas quieren que les investigue. Los leo. Todo esto es un resumen de libros y libros y libros para traerles un resumen muy puntual de el tema. Suscríbanse, queremos ser más, eso me motiva mucho para generar más contenido. Y bueno, solo queda saludarlos, mandarles un abrazo y bueno, cuídense mucho. Chao, chao.